sobre las razones por las cuales Jesús lloró. Y la Biblia va a mencionar por lo menos 3 lugares donde Jesús lloró. Y las razones por las cuales Jesús no solamente lloró hace 2000 años atrás, sino que todavía continúa sufriendo con nosotros y derramando lágrimas con nosotros. Una de las verdades más asombrosas del Evangelio es que Jesús no solamente vino a enseñarnos, no solamente vino a estar con nosotros, sino a sentir con nosotros. Y cuando digo a sentir con nosotros, es que Él sintió profundamente la necesidad humana. En el mundo antiguo, especialmente en el mundo griego, se trataba de entender a Dios. Pero los filósofos griegos definieron a Dios con una palabra que es apateía. Es una palabra que no significa apatía como término moderno, sino que significa incapacidad de ser afectado por las emociones externas. Ese era prácticamente el Dios de la antigüedad. Porque ellos llegaban a pensar que si el Dios a quien yo adoraba le afectaban las emociones humanas, esto indicaba que yo como ser humano tenía poder sobre ese Dios. Así que lógicamente ellos llegaron a pensar y creer que alguien así, siendo Dios, no podía ser Dios. Porque a Dios no se le podía afectar con ningún tipo de sentimiento humano. Pero lo increíble de todo esto es que en Jesús vino a demostrar lo que era todo lo contrario a las creencias que en la antigüedad se tenían acerca de Dios. Porque aún las mismas escrituras, los profetas, especialmente en Isaías capítulo 63, versículo 9, muy claramente el profeta dice que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Qué capacidad más hermosa de nuestro Dios? De poder sentir lo que tú sientes. Si sientes alegría, Él sentirá alegría. Si hay gozo en tu corazón, habrá gozo también en el Señor. Esa capacidad que Jesús vino a mostrarnos acerca de nuestro verdadero Dios. Es un Dios que se compadece, es un Dios noble, es un Dios que sufre con el que sufre y que se alegra con el que se alegra. Así que para el griego leer que Jesús lloró era algo inconcebible. Ustedes dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes enseñan que Jesús es Dios. ¿Cómo es posible? No podemos entender que si es Dios, haya llorado. Esto es prácticamente increíble de poder comprenderlo. Y hermoso cuando lo entendemos, de que el Señor tiene grandes y maravillosos sentimientos también en favor de nosotros como hijos de Él y como seres humanos. No adoramos a una estatua de mármol. Adoramos a un Salvador que está completamente apasionado por el ser humano. Amén. Sí, así como lo escuchamos. Totalmente apasionado por el ser humano.
y tan apasionado por el ser humano que la Biblia nos enseña que Jesús vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros para que un día no muy lejano su pueblo también pueda habitar con el Señor para la eternidad. Uno de los pasajes donde Jesús lloró, y ese que podría decir el pasaje más conocido por cada uno de nosotros, es lo que sucedió ante la tumba de Lázaro. Vamos a ir a Juan, en el capítulo número 11, versículo 33 en adelante. Y ahí vamos a encontrar ese hermoso relato. Versículo 33 en adelante, al 37. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó. Si usted nota, va a tener dos sentimientos aquí Jesús. Cuando habla que se turbó, es que se enojó, se molestó. Pero hay una razón por la cual Jesús se molestó. Y la razón era que muchos de los que estaban ahí estaban llorando, pero de manera hipócrita. Muchos de los que estaban allí, meses o quizás algún tiempo después, estarían delante de Pilato diciéndole: crucifícanle y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que por eso la Biblia dice que tuvo dos sentimientos. Uno de ellos, que se molestó con los judíos que estaban ahí acompañando a María y a Marta. Y el segundo sentimiento es que se conmovió profundamente el ver a María y al ver a Marta llorar amargamente por la pérdida o por la muerte de su hermano Lázaro. Algo que debemos de tener bien claro es que no estaba llorando porque Lázaro había muerto. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Sin embargo, en el texto vamos a encontrar que los judíos dijeron: oh, ¿cuánto le amaba? Está llorando porque amaba a Lázaro y ahora que ha muerto, ahora viene a llorar. Cuando si pudo abrir los ojos a los ciegos, curar a los enfermos, bien pudo haber impedido de que Lázaro muriera. ¿Se imaginan qué sarcásticos y desvergonzados eran esos judíos? Leamos el texto lo va a decir. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente y dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y entonces está ese hermoso texto: y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: y este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber evitado que Lázaro muriera? Vuelvo y repito, Jesús no está llorando porque Lázaro está muerto. Jesús llora porque es invadido de un profundo sentimiento al ver el sufrimiento de María y Marta. En el deseo de todas las gentes, en la página 490 hay una cita muy bonita que dice: y aunque era el Hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano,
Ustedes saben que Jesús continuamente se llenaba de compasión. Hizo muchos milagros aún sin que nadie se lo hubiese pedido. Nadie le pidió que resucitara a Lázaro, pero Jesús resucitó a Lázaro por amor a María y por amor a Marta. Nadie le pidió que resucitara al hijo de la viuda de Naín. ¿Se recuerdan cuando venía esa caravana? Y el grupo de discípulos con Jesús se encontraron con esa caravana que iban a la sepultura, donde iba a ser dejado el cuerpo del hijo de la viuda de Naín. Nadie le pidió a Jesús que lo sanara, pero al ver a aquella pobre mujer que había quedado sola, desamparada, no tenía marido, no tenía otro hijo, y en aquel tiempo las mujeres que quedaban de esa manera viuda y no tenían herederos, de la única manera como podían sobrevivir es dedicándose a la prostitución muchas veces. Así que puede imaginarse esa marcha fúnebre y Jesús leyendo el corazón, la mente de aquella pobre viuda desconsolada. La Biblia dice que se llenó de compasión. Tuvo compasión y fue donde el muchacho, y al muchacho le pidió que se levantara. Y aquel muchacho despertó entre los muertos. Bueno, así es nuestro amado Jesús, es compasivo. Y aunque era el Hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo, tierno, se conmueve siempre. Note, no es que no está hablando en un pasado, se conmovió. Está hablando de un presente futuro al decir que se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. O sea, todavía nuestro amado Jesús sufre por la muerte de nuestros seres queridos. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. El escritor de la carta a los Hebreos, que la sierva del Señor se lo acredita al apóstol Pablo, pero los especialistas en teología dicen que no saben quién lo escribió, la carta a los Hebreos, pero hay alguna cita donde la sierva del Señor dice, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, ella se lo acredita a Pablo. En el capítulo 4, versículo 15, va a reforzar esta idea. Mire qué hermoso va a hablar esta cita. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué increíble! ¡Qué capacidad tiene nuestro Dios para compadecerse de nuestras debilidades! Porque fue en realidad uno de nosotros aquí en la tierra, y con la capacidad de ser Dios y al mismo tiempo de entender nuestros problemas y nuestras necesidades. Así que tú bien puedes ir con un corazón confiado delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, postrarte delante de Él, contarle tus cuitas, aunque ya Él las conoce. Pero el contárselas a Él nos ayuda también a nosotros a superar y nos ayuda a recobrar fuerzas por medio del poder que encontramos en Jesús. Y Él va a entender a la perfección cada una de nuestras palabras y cada una de las cosas que han venido a quitar nuestra paz. Porque Él es capaz de sentir lo que tú sientes. Algo difícil, ¿no? Porque nosotros algunas veces no tenemos, podemos simpatizar con alguien, pero la empatía, tener empatía con alguien es algo mucho más difícil.
Y llegar a tener empatía es tratar de llevar la carga que esa persona tiene o tratar de sentir lo que esa persona siente. Es algo difícil para nosotros, pero para Dios no es difícil. Él tiene el poder para, no solamente para simpatizar con tus necesidades, sino también para empatizar y sobre todo para auxiliarnos en todo lo que nos está sucediendo. Hay una razón especial por la cual Jesús lloró. Y ya lo mencioné, pero quiero ampliarlo. Jesús no llora por la muerte de Lázaro. Lo que sucede es que Jesús mira en María y en Marta el sufrimiento que todavía habría de haber en la tierra antes de que Él viniese por segunda vez a la tierra. Y la sierva del Señor y el deseo de toda la gente lo dice muy claramente, que Él vio en los siglos venideros el sufrimiento, la partida de los seres queridos. Mira, nosotros no nos vamos a acostumbrar jamás a la muerte, porque el ser humano no fue diseñado para la muerte, fue diseñado para vida. Fue diseñado para vida. Y aunque este mundo ya tiene más de 6,000 años donde han muerto todos nuestros ancestros y sabemos que somos de la muerte, no nos acostumbramos a ver partir a un ser querido. Porque cuando parte un ser querido, no solamente parte el ser querido, sino que ha partido parte de nuestra vida. Queda completamente destrozada. Este mes he estado en 2 funerales y he visto cómo esas familias sufren. Y nosotros mismos también, cuando hemos visto partir a nuestros seres queridos. Así que Jesús puede ver en su divina sabiduría y en su omnisciencia, Él puede contemplar y pudo ver todo el sufrimiento que la raza humana todavía habría de pasar. Pudo ver los hospitales, pudo ver las enfermedades, pudo ver todo el tipo de plaga que todavía iba a traer tristeza, dolor y luto a la raza humana. Y entonces Jesús soltó a llorar al ver que todavía el ser humano seguiría sufriendo. Qué interesante. Así que Jesús lloró por todos nosotros. Y esto es lo maravilloso de Dios. En la segunda cita, donde encontramos la segunda vez donde Jesús llora, es en Lucas capítulo 19, versículo 41 al versículo 44. Aquí hay una razón diferente por el cual Jesús lloró. Entonces, una razón diferente. Versículo 41 al versículo 44. Ya cerca de la ciudad, dice la Biblia, Jesús, ¿qué sucedió con Jesús? Jesús lloró al verla. ¿Cuándo fue quebrantado Jesús en llanto? Mientras Él bajaba del Monte de los Olivos, a 100 metros de distancia se puede ver el lugar donde se encontraba el templo. El templo judío, el templo de Jerusalén. Y Jesús mientras bajaba, pudo contemplar ese hermoso templo. Pudo contemplar no solo el templo, sino también la ciudad de Jerusalén. Y al verla, la Biblia dice muy claramente que Jesús lloró, soltó en llanto. No fueron unas cuantas lágrimas, hermanos.
lloró, soltó llanto. ¿Por qué razón? Lo va a decir a continuación la Biblia. Y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora te está oculto a tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo a ti, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. ¿Cuál es la razón de las lágrimas de Jesús en esta ocasión? Las lágrimas de Jesús son por misericordia, son lágrimas de misericordia. Es el llanto por resistir al amor que Dios tiene para con todo el pueblo. La tragedia de la oportunidad perdida en Lucas, en el versículo 14, el versículo 44 advierte el motivo del llanto. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No es que no lo conoció, sí lo conoció. Porque si ustedes recuerdan, cuando los 3 reyes del oriente estaban buscando el lugar del nacimiento del nuevo rey, fueron donde el rey de Israel. Y el rey de Israel mandó a llamar a los sacerdotes del templo para que le explicaran qué es lo que estaba pasando. Y entonces ellos dieron explicación del nacimiento de ese nuevo rey. Así que sí sabían del acontecimiento. Lo que sucede en este caso es que cerraron sus ojos, cerraron sus oídos para no escuchar, ni ver, ni aceptar al verdadero Mesías que había nacido en esta tierra. Así que Jerusalén, a quien Jesús había venido para salvar, ahora se convertía en un pueblo que lo había rechazado completamente. Y al ver a Jerusalén, mientras él baja del Monte de los Olivos, se quebranta en llanto porque sabe que después de cierto tiempo, 40 años aproximadamente después de que Jesús llora, la ciudad de Jerusalén juntamente con su templo fue sitiada y fue prácticamente destruida completamente. Tito andaba buscando la manera de salvar el templo porque el templo era una joya en el Imperio Romano. Y buscaba la forma en el cual salvar el templo. Y les había dado instrucciones a los soldados romanos que no tocasen el templo. Pero lo que ya había sido profetizado por Jesucristo era algo que debía de cumplirse. Alguien tiró una antorcha con fuego adentro del templo, las cortinas comenzaron a coger llama y luego otra antorcha, y de esa manera el templo fue consumido y fue completamente destruido. Hombres, mujeres murieron completamente en ese lugar. Sin embargo, todos los cristianos, cuando tú lees el conflicto de los siglos, especialmente el capítulo número 1, vas a encontrar la forma como el Señor liberó a los cristianos que estaban allí en Jerusalén. Y cuando ellos vieron la señal y vieron la señal del sitio de Tito, ellos salieron. Y cuando ellos salen, el ejército romano entró y destruyó completamente el templo y Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús en esta segunda ocasión? Lloró por las pérdidas humanas, no llora por el templo que iba a ser destruido. El templo era algo significativo para Dios, pero no era lo más importante. Era la salvación
de los hombres, mujeres y niños que estaban ahí en Jerusalén. Pero Jesús llora por las pérdidas humanas que habría en ese lugar y que iban a morir sin Dios, sin esperanza y sin ninguna oportunidad de ser salvos. ¿Nota por qué llora Jesús? Si tú te salvas y entregas completamente tu corazón a Jesucristo y eres salvo, no hay duda que habrá gozo y alegría en el reino de Dios. Ustedes saben que al Señor le gustan las fiestas. Sí. Tenemos un capítulo completo en Lucas, en las parábolas, 3 parábolas, donde al final hay una fiesta. ¿Se recuerdan cuáles son esas parábolas? La parábola de la moneda perdida. Estaba perdida dentro de la casa. Estaba perdida dentro de la casa. La mujer movió todo lo que había hasta encontrarla, y cuando la encontró, ¿qué hizo? Fiesta. ¿Cuál era otra parábola? ¿Se recuerdan? La oveja perdida. Dejó la 99 en el rebaño y se va a buscar la perdida. Y cuando la encuentra, no la maltrata, sino que cura sus heridas con aceite y él la carga de regreso al rebaño. Y cuando llega a casa, ¿qué hace? Fiesta. Porque lo que se había perdido ha sido encontrado. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Lo mismo. Lo mismo, un día de esto vamos a hablar sobre eso. Pero también cuando el joven regresa, el padre regocijado porque lo que se había perdido ha regresado, hace fiesta. Así que cuando tú entregas tu corazón a Jesús, cuando tú te entregas a Él a través del bautismo, el reino de los cielos se llena de fiesta con los redimidos. De hecho, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, ¿qué es lo que va a haber? ¿Cómo nos va a recibir? Con un gran banquete. Amén. Eso es fiesta, dando la bienvenida a cada uno de sus hijos. Lamentablemente, no todos los seres humanos serán salvos. Muchos se perderán por la sencilla razón de que, teniendo la oportunidad de haber entregado su corazón a Jesús, resistió el verdadero amor que solamente podemos encontrar en Jesús. Y al resistirlo, Dios no puede obligarte, no puede obligarme a mí a seguirle. Así es que ayer dije que el día que yo soy juzgado es el día que, ¿cuándo? El día que yo muero. Porque ese día se decide mi salvación o mi perdición. Ese día se va a decidir en el cielo. Bueno, otro momento en el cual se va a decidir va a ser el fin del tiempo de la gracia. Cuando el fin de la gracia se cierre, habrá quedado decidido unos para vida eterna y otros para muerte y condenación eterna. Así es que aquí encontramos a Jesús llorando por las pérdidas humanas que mueren sin Dios y mueren sin esperanza. Esto nos indica algo para nosotros, que también Él llorará si te pierdes. Él llorará si me pierdo. Sí. Porque ¿cuántos no lloramos a nuestros hijos? Aún cuando se nos van de la casa para estudiar. Recuerdo cuando se nos fueron nuestros hijos, los tuvimos que ir a dejar a Michigan. Nunca nos habíamos separado de ellos. ¿De regreso venían llorando? No veníamos llorando, ya ves lo que pasó. Veníamos haciéndonos los fuertes con mi esposa. Lamentablemente el siguiente día mi esposa fue a parar al hospital. Del pesar. Sí, del pesar. Y es que los tenía ahí. Podíamos irlo a ver en cualquier momento que se nos antojara. Cargamos el carro, pedamos permiso a la conferencia y vamos un par de días, 3 días.
Un día de viaje, un día con ellos y otro día de regreso. Y ya, se resuelve un fin de semana. Es doloroso ver partir a los hijos. No es fácil verlos partir. Especialmente cuando nunca te has separado de ellos. Ahora imagínate Dios. Dios conoce por nombre todas las ovejas de su rebaño, como lo decíamos ayer en la historia de Zaqueo. Conoce por nombre a los 7,000 o más de 7,000 habitantes que este planeta Tierra tiene. Los conoce a todos por nombre. Y no se equivoca. Y cuando alguien muere sin Dios y sin esperanza, el Señor lo llora. Esto fue lo que sucedió aquí en Jerusalén. Así que Jesús, las lágrimas de misericordia que Jesús derrama, es el llanto por la resistencia del amor que Él había traído y había ofrecido al hombre, y el hombre rechazó ese amor. Un amor no correspondido. ¿Te imaginas? Usted ama a alguien a la locura y esa persona pues prácticamente lo ignora la locura también. ¿Y los buenos días me da? Vamos rápidamente para terminar al tercer momento en el cual Jesús lloró. Vayan conmigo a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo número 7. Y esto sucedió en el monte del Getsemaní. Y aunque cuando leemos la parte de Mateo capítulo 27, versículo 46, donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y donde también va a mencionarnos cuando Jesús está en el monte del Getsemaní, no dice ahí que haya llorado, pero en esta cita se nos revela de que Jesús lloró. Hebreos capítulo 5, versículo número 7. Mira lo que dice. Las lágrimas, podemos darle el título de las lágrimas del sacrificio, el llanto por la separación con su Padre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Y qué más? Y lágrimas al que podría liberarlo de la muerte. Santo Señor poderoso. ¿Te nota? Lloró Jesús. Ese momento en el cual estaba a punto de ofrecer su vida en la cruz del Calvario no fueron momentos fáciles para nuestro Salvador. Fueron momentos llenos de estrés, llenos de angustia. Tanto fue así que Lucas llega a decir que la angustia era tan grande en nuestro Salvador que comenzó a sudar gruesas gotas de sangre. No fue una angustia sencilla la que Jesús pasó, porque tenía el poder de liberarse. En ese momento la sierva del Señor dice que los ángeles, las huestes angelicales, estaban listas para esperar la orden de rescate de su Señor. Solo esperaban una palabra de Jesús, y esa palabra les bastaría para que huestes, legiones de ángeles del cielo bajaran y rescataran a nuestro Salvador. Pero no hubo una palabra, sino simplemente las palabras que Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Gloria a Dios. Y la voluntad del Padre no era que Jesús no muriese. La voluntad del Padre era que Jesús muriese para darte la oportunidad a ti, para darme la oportunidad a mí de poder ser salvo, y a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección, poder alcanzar lo que es la salvación, que solamente puede venir
de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estos fueron los 3 momentos en el cual Jesús llora. Si Jesús lloró por tu dolor, confía en Él. Confía en Él. Si Jesús lloró por tu rechazo, vuelve a Él. Porque es la única forma. ¿Cómo podremos ser salvos? Si lloró por tu pecado, acepta el perdón que solamente puede venir de lo alto, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar otra alabanza por nuestra hermana Daniela. Y luego vamos a hacer un corto llamado y luego vamos a orar.